por la tardanza, justamente había ahí problemas técnicos en cuanto a la conexión, pero vamos empezando. El día de hoy vamos a hablar de cáncer cervicuterino. Es un tema que, si bien lo preguntan mucho en NARM, tenemos que únicamente conocer cosas muy pues, claves, ¿no? Justamente en relación a cuáles son los principales factores de riesgo, etcétera. Entonces vamos a ir hablando, vamos a tratar de hacerlo muy ameno, algo de cierta manera rápido. No quiero sonar tan oncólogo en esta clase, sino que más bien algo que les sirva a ustedes para su preparación para el examen y que definitivamente si tienen alguna duda, pregunta, a lo mejor al final de la plática lo podamos conversar, ¿sale? Siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento si llegaron a tener alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto, ¿sale? Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sí, excelente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, soy el doctor Ramiro García Ortiz, soy oncólogo médico, parte de mi formación la hice también allá en Hermosillo, Sonora, la especialidad de medicina interna la estuve haciendo en el Hospital General del Estado y pues bueno, ya posteriormente me dirigí hacia la Ciudad de México a realizar oncología médica. Un placer y bueno, vamos hablando un poco de lo que son los antecedentes brevemente del cáncer cervicuterino. Un momento. Como sabemos, el cáncer cervicuterino tiene una clave, ¿no? Que justamente es el virus del papiloma humano. Antes de que se descubriera el virus del papiloma humano, pues no se tenía muy en claro de qué era el cáncer cervicuterino ni de cómo es que se generaba. Entonces, que en 1933 el doctor Richard Shoup identificó al virus del papiloma y le denominó inicialmente como el virus del papiloma de Shoup, que infectaba a los conejos y se manifestaba en forma de verrugas. Ya posteriormente, Evans logró identificar el DNA del mismo papilomavirus de las mismas verrugas del conejo y se logró establecer la asociación entre la infección crónica del VPH y el desarrollo del cáncer cervicuterino. Sabemos que hoy en día, a nivel mundial, o más bien en países en vías de desarrollo, el cáncer cervicuterino es considerado un problema importante de salud pública, el cual, pues su incidencia está relacionada en un 99% a la prevalencia del VPH, lo cual es, pues, el cáncer se ha descrito principalmente en países con prevalencia o incidencia alta en cuanto al VPH, ¿no? Por ejemplo, países en vías de desarrollo, por ejemplo, México, Latinoamérica, India, países pobres en los que a lo mejor los esquemas de screening o todo este esquema de vacunación no está muy bien desarrollado, ¿no? Entonces, todo esto es, pues, claro, gracias a una baja detección de neoplasias o lesiones precursoras que a final del día pues van a llegar a presentar un proceso ya invasor y por consiguiente pues cáncer, ¿no? Sabemos que si vemos todos los cánceres en México, bueno, a nivel mundial, el cáncer cervicuterino es el tercero más común, con aproximadamente 528,000 casos nuevos al año. India tiene una cuarta parte de estos tumores, bueno, incluye una cuarta parte de esta incidencia y pues se dice que 9 de cada 10 personas que llegan a tener cáncer cervicuterino pues va a fallecer. Algo muy importante es que la incidencia se ha reducido importantemente hasta en un 80% en los países desarrollados debido a la prevención, ¿no? Todo esto en base al screening y a la vacunación que se ha implementado desde hace muchos años. La mayoría de los casos en cáncer cervicuterino pues se va a detectar una enfermedad localizada. ¿Localizada a dónde? Pues al cervix, ¿no? El 36% ya lo vamos a encontrar
con afección regional. Esto significa más allá del cérvix, enfermedad en ganglios linfáticos regionales. 14% de los pacientes ya se van a encontrar con enfermedad metastásica, eso significa con enfermedad a distancia, y el 4% de ellos pues fallecen sin haberse hecho un diagnóstico o una estadificación adecuada. Entonces, ¿cuál es nuestra situación en México? Pues la mortalidad cada vez va aumentando importantemente. Y justamente en esta revisión que se hizo en 2018, se encontró que a 2017 había una incidencia de 40.5 casos por cada 100,000 habitantes con una mortalidad de 14, o sea, de 14.3 pacientes por cada 100,000. O sea, casi el 25% de estos pacientes, 30% de estos pacientes va a fallecer a causa de la enfermedad. Colima, Veracruz y Yucatán han sido los estados de México con mayor prevalencia de esta enfermedad. Y algo muy importante en cuanto a los factores de riesgo, y es algo que ustedes se tienen que quedar o les tiene que quedar muy claro, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Pues bueno, mujer que fuma, antecedentes de uso de anticonceptivos orales, aquellos pacientes que iniciaron su vida sexual de manera temprana, pacientes con múltiples parejas sexuales o la promiscuidad pudiera ser un factor de riesgo, antecedentes de infecciones por enfermedades de transmisión sexual, pacientes con enfermedades autoinmunes en las que sabemos que su sistema inmunitario está comprometido, pacientes con VIH, pacientes que nunca se han practicado algún estudio citológico y pues la principal factor de riesgo pues es ser mujer, un factor de riesgo no modificable y que tenga entre 25 a 64 años de edad. Algo muy importante es que tenemos que conocer que el principal factor de riesgo para el cáncer cervicuterino es la infección por el virus del papiloma humano. Sabemos que el virus del papiloma humano pertenece a la familia de los Papillomaviridae, en el cual pues sabemos que es un virus sin envoltura con un genoma ADN de doble cadena, ¿no? Es epitelio y mucosotrópico, eso significa que infecta tanto al epitelio como a la mucosa del cervix. Y usualmente infecta a lo que son los queratinocitos, que justamente sabemos que en esas zonas en las cuales hay exposición o mucosas que están expuestas a factores exógenos, pues ahí estas células o estas mucosas tienen una cosa que se llama queratina. Y justamente esta queratina está compuesta por queratinocitos. Y el virus del papiloma humano va a empezar a generar la infección sobre estos queratinocitos y así, por consiguiente, afectar el epitelio y la mucosa del mismo. Entonces, sabemos que el 90% de las infecciones por VPH se van a manifestar en lesiones de alto grado y el 75% de ellas en lesiones intraepiteliales de bajo grado, las cuales se pueden llegar a eliminar en un lapso de 6 a 14 meses. Esto ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Sabemos que dentro del virus del papiloma humano, y es algo que se tienen que quedar ustedes muy en claro, existen más de 100 tipos, dos de los cuales son los más frecuentes y que se los van a preguntar sí o sí, es el virus del papiloma humano 16 y el 18, de los cuales el 66% de los pacientes que llegan a tener una infección por estos dos tipos por estos dos tipos de virus van a tener o van a llegar a tener cáncer cervicuterino. Existen otros virus, otros tipos del virus del papiloma humano que también son o que tienen predisposición a malignizar, como son el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58, los cuales únicamente el 15% van a llegar a malignizar. Ahora, existen dos tipos de histologías en cuanto al cáncer cervicuterino. Aquellos pacientes con carcinoma o cáncer cervicuterino escamoso y el adenocarcinoma, ¿no? Que el adenocarcinoma pues es principalmente o viene principalmente de las glándulas. El adenocarcinoma se pudiera también encontrar en muchos otros sitios. Por ejemplo, el adenocarcinoma gástrico, el adenocarcinoma de próstata, el adenocarcinoma de pulmón. Más sin embargo, en el cáncer cervicuterino, el virus del papiloma humano que genera el adenocarcinoma de cervix, pues es el virus del papiloma humano 18.
Algo muy importante, ¿no? Si les llegaran a preguntar, una paciente con adenocarcinoma eh, de cervix, ¿cuál es el agente causal más común? BPH 16, BPH 18, BPH 33 o BPH 45, pues es el BPH 18. Aunque también pues, puede haber BPH 16, BPH 33, pero principalmente el BPH 18. ¿Ok? Es algo muy importante. Y pues bueno, sabemos que el 75% de las mujeres, esto es algo muy importante, sexualmente activas van a tener a lo largo de su vida alguna infección por el VPH, que se puede de cierta manera mantener asintomática, sí, pero en un cierto porcentaje de la gente que llega a tener VPH, pues bueno, va a desarrollar cáncer cervicuterino. Se dice que el virus del papiloma humano es detectable hasta en un 99.7% en las pacientes con cáncer cervicuterino. Esto es debido a una infección persistente, lo cual es generado por una inflamación continua del epitelio y de la mucosa cervical, lo cual va a llegar a diferentes, o va a llevar a diferentes mutaciones y posteriormente a malignizar la célula, ¿no? Entonces, como decimos y lo volvemos a repetir, algo muy importante, 16 y 18 son los causantes del más 75% de todos los cánceres de cervix. Y pues bueno, sabemos que existen cofactores que incrementan el riesgo y la persistencia de la infección, tales como son la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo. Para nosotros hablar de cáncer de cervix debemos de conocer las lesiones premalignas y cuántos o cuáles de ellas van a final del día llegar a un cáncer. Si vemos en la tablita, tenemos la categoría de la neoplasia intraepitelial cervical, que son las lesiones precursoras del cáncer de cervix. Existen tres, la 1, la 2 y la 3. La 1 tiene un porcentaje de regresión, o sea, que sea una neoplasia intraepitelial cervical y regrese a un epitelio normal en un 57%, llegando a un 32% en las neoplasias intraepiteliales cervicales de tipo 3, ¿no? Sabemos que si vemos ya aquí de su lado derecho, qué pacientes van a progresar a carcinoma invasor, prácticamente un 1% de aquellos pacientes que tuvieron un NIC1 van a llegar a cáncer, mientras que aquellas pacientes que tienen o tuvieron un NIC3, pues tienen un 12% de probabilidad a lo largo de su enfermedad de presentar algún trastorno invasor. Invasor me refiero a cáncer. Entonces sabemos que el VPH es la infección de transmisión sexual más común, el cual también está relacionado con otras neoplasias, no únicamente el cáncer cervicuterino. Y justamente va en relación a esta afinidad de epitelio y mucosas y de los mismos queratinocitos que tenemos tanto los hombres como las mujeres. Por ejemplo, el más frecuente, como vemos, es el cáncer cervicuterino, mas sin embargo el cáncer de canal anal, el cáncer de vagina, el cáncer de pene, el cáncer de vulva y el cáncer de orofaringe por prácticas sexuales orales puede llegarse a presentar también en estos pacientes. Y entonces, 75 al 80% de los adultos sexualmente activos adquirirán una infección por VPH antes de los 50 años. Entonces, hay que cuidarnos. A final del día, 28,000 mujeres, bueno, vemos en esta revisión del Lancet en 2013 que conforme va avanzando la edad, mayor es el riesgo de presentar el cáncer cervicuterino y vemos que en México la prevalencia ajustada a la edad en mujeres sexualmente activas de 15 a 69 años, pues ocupa un lugar muy importante, ¿no? Entonces, sabemos que si bien existen mutaciones genéticas que se relacionan con este tipo de cáncer, no existe un modelo genético base. Aunque, sin embargo, se han estudiado múltiples teorías o se han descrito múltiples mecanismos genéticos en los cuales a lo mejor el cáncer pudiera llegar a tener algún papel, más, sin embargo, no está bien descrito. Sabemos que todo esto es en base a mutaciones genéticas, infecciones persistentes que posteriormente nos van a llegar o nos van a llevar al cáncer. Entonces sabemos en cuanto a la fisiopatología algo muy importante, conocer la estructura del virus y una vez conociendo la estructura del virus,
empezamos a hablar un poco de cuáles son todos los virus o los principales virus que van a infectar al tracto genital y que por consiguiente nos van a llevar a presentar algún cáncer de este tipo, ¿no? Entonces, sabemos que existen o variantes del VPH de bajo riesgo y de alto riesgo. Yo les recomendaría apuntar esto, ¿por qué? Porque existen virus del papiloma humano no oncogénicos, principalmente aquellos que se asocian a verrugas vulgares o verrugas que todo el mundo conocemos a lo mejor como mezquinos o verrugas en algún otro tipo o en alguna otra parte del cuerpo que se deben también a virus del papiloma humano, pero que sin embargo no van a llegar a producir cáncer. Pero si ya nos vamos a lo que nomás nos importa, que es justamente aquellos de alto riesgo, vemos otra vez, ¿no? Al 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, etcétera. Todos estos números son importantes. ¿Por qué? Porque justamente en relación a la detección o a la invención o más bien al descubrimiento de estos subtipos de virus del papiloma humano, pues es que se han logrado desarrollar las diferentes vacunas que pues justamente van dirigidas hasta estas cepas, ¿no? Perdón, no nos vamos a meter más en cómo este virus altera la función del ciclo celular, más sin embargo, es importante recordar que los genotipos de alto riesgo se van a unir a proteínas virales de 6 y 7 y así alterar la vía del P53 y del retinoblastoma, que si nos vamos a la clase de biología molecular, en donde estuvimos viendo lo del ciclo celular, pues sabemos que es un punto clave para la progresión de una fase a otra, ¿no? Entonces, es importante saber que si tenemos una mutación o tenemos infección de este virus va a hacer que la célula normal empiece a proliferar de una manera más acelerada o proliferar de una manera más aberrante y descontrolada para así lograr inactivar los genes supresores de tumores y por consiguiente, pues producir la lesión cancerosa. Aquí vemos un poco más de lo que es la fisiopatología y cómo el virus ataca a la célula, impide la reparación normal del DNA y por consiguiente empieza a crecer las células de una manera pues incontrolada. Entonces, ¿cómo es que el cáncer cervicuterino se va a desarrollar? Sabemos que tenemos un cervix normal, ¿no? Llega el virus del papiloma humano infecta al cervix. Hay de dos, o se logra aclarar por el cuerpo o progresa a una lesión precancerosa. Y estas lesiones precancerosas las vamos a llamar como neoplasias intraepiteliales cervicales, pues sí, principalmente. Y si estas lesiones logran persistir y no han regresado o no logran de cierta manera desaparecer por sí solas de acuerdo a los porcentajes que les mencioné al inicio, pues va a llegar a presentar un proceso de invasión y posteriormente el cáncer cervical. Entonces, la persistencia y la prevalencia de esta enfermedad pues va a ser muy variable y va a depender de acuerdo a la región geográfica, a la edad del paciente, al comportamiento sexual, al control del virus por parte del huésped y al tratamiento en lugares que tienen un examen cervical. Les pediría que por favor apagaran sus micrófonos para no... Y bueno, ¿qué otros cofactores para la persistencia y progresión sabemos que existen? Pues son tres, ¿no? Los propios del virus, qué tan agresivo es el virus. Otra es el huésped y otro es el comportamiento del huésped y del virus. Justamente estas tres cosas pues van a ser muy importantes para nosotros poder evaluar si el virus va a persistir y va a lograr progresar a cáncer. Entonces, otros de los factores que van a ayudar a que el cáncer se pueda desarrollar, pues es que el paciente esté fumando o haya fumado, el antecedente de la multiparidad, del uso de anticonceptivos orales e incluso la coinfección con clamidia pudiera ser
eh, algo que pudiera ayudar a la progresión del cáncer. Entonces sabemos que existen múltiples lesiones precancerosas, dentro de las cuales existen las neoplasias intraepiteliales cervicales y las lesiones intraepiteliales, ya sea de bajo o de alto grado. Esto es algo importante de conocer, mas sin embargo no nos meteremos muy a fondo ahorita, pero sí saber que el NIC1 es displasia leve, NIC2 displasia moderada y NIC3 displasia grave o ya carcinoma in situ. Esto significa que tiene células atípicas, mas sin embargo no han logrado atravesar la membrana basal y no han logrado hacer un proceso de invasión como tal, lo cual pues lo vamos a llamar como todavía lesión precancerosa y no todavía cáncer. Entonces, todas estas, o el objetivo de los exámenes de detección oportuna es justamente encontrar a los pacientes ya sea con infección o con lesiones precancerosas para así lograr dar un tratamiento oportuno y por consiguiente que los pacientes no lleguen a cáncer. Se vuelve a repetir, ¿no? Aquí lo de las neoplasias intraepiteliales de bajo y de alto grado. Existe hoy en día una clasificación que justamente engloba al NIC1 con las lesiones intraepiteliales de bajo grado y al NIC2 y NIC3, así como al NIC2 y al NIC3 como lesiones intraepiteliales de alto grado y al cáncer cervicuterino ya como enfermedad invasiva. Bueno, a lo largo de la historia sabemos que han habido múltiples intervenciones, las cuales pues han logrado disminuir la incidencia de la infección del virus del papiloma humano. Todo esto es en relación al screening, al Papa Nicolau y a la vacunación. Se espera que conforme vayan pasando los años y los sistemas de salud pública en el mundo logren vacunar o meter o hacer conciencia a la gente que esto es algo conveniente, pues la incidencia de este cáncer, pues la tendencia es a que vaya disminuyendo. Entonces, sabemos que como prevención primaria existen 3 tipos de vacunas y esto también es algo súper importante y que deben de saber. Aquella vacuna bivalente, o sea, de 2, son 2 serotipos los cuales cubría, que son los de mayor riesgo, que es el 16 y 18. Posteriormente sale la vacuna del Gardasil, la cuadrivalente, en la que incluye al 6, 11, 16 y 18, o sea, 2 virus de bajo riesgo y 2 de alto riesgo, ¿no? Y a la nanovalente, que justamente es una que se acaba de salir al mercado en 2019, que ya incluye 9 serotipos, ¿no? Sabemos que incluyen los 4 de la cuadrivalente, más otros 5, que es el 31, 33, 45, 52 y 58, los cuales se han detectado como ser oncogénicos y por consiguiente, pues bueno, la prevención pues es algo fundamental en estos casos. Se dice que pues, la vacunación es altamente efectiva para prevenir lesiones intraepiteliales cervicales o lesiones de bajo o de alto grado e incluso pues ayuda a prevenir no solo el cáncer cervicuterino o las neoplasias de origen cervical, sino que también neoplasias de origen vulvar y verrugas genitales. La disminución del riesgo del cáncer con estas vacunas llega a ser hasta del 70%. Y, pues bueno, la OMS en 2009 logró implementar a la vacuna del virus del papiloma humano dentro de los esquemas nacionales de vacunación para así, pues, volverse ya parte de un estándar en cuanto a la prevención de enfermedades a nivel mundial. Vemos un poco más de las 2 vacunas que previamente eran las más usadas, tanto la bivalente como la cuadrivalente. Es muy importante saber cuándo es cuando estas se deben de aplicar y justamente nos vamos a la norma oficial mexicana. Justamente quise poner esta diapositiva porque justamente en México todas las niñas de 9 años y o mujeres de 9 a 45 años deben de ser vacunadas. Todo esto lo toman como que niñas de entre cuarto y quinto de primaria se deben de iniciar la vacunación y pues bueno, es algo importante.
¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a nosotros detectar o cómo es como nosotros vamos a lograr identificar estas lesiones? Pues sabemos que a través de la citología cervical, o más bien conocido el Papá Nicolau. ¿Cuál es su objetivo principal? Pues identificar pacientes asintomáticas con lesiones premalignas. ¿Para qué? Para que en su momento se lleguen a tratar y no progresen a cáncer. Entonces, toda mujer entre 25 y 64 años, de acuerdo a la norma oficial mexicana, se debe de hacer el Papa Nicolau. Ahorita vamos a ver poblaciones especiales, pero una vez una mujer logre 2 citologías anuales consecutivas negativas, ahí ya se va a poder pasar a la citología cervical a cada 3 años. O sea, no es estrictamente hacerlo anual. Si es que tenemos 2 citologías anuales consecutivas negativas, ¿no? Entonces, un resultado positivo para cáncer o una neoplasia intraepitelial cervical se le debe de hacer colposcopía complementaria. ¿Y cómo vamos a nosotros detectar o cómo vamos a determinar un resultado positivo? Pues justamente, ¿no? Cambios en la coloración del epitelio, que a la tinción con Lugol o con ácido acético vayamos a tener un epitelio acetoblanco. Vamos a evaluar las características de los bordes del cérvix, la presencia o ausencia de mosaico puntilleo a la realización de la colposcopía, la red vascular, o sea, que no veamos o que veamos una red vascular un poco más pronunciada y que la superficie epitelial sea un poco más rugosa. La colposcopía, bueno, más bien la citología cervical tiene una sensibilidad de un 30 al 87% con una especificidad, algo muy importante, del 86% y llega a ser hasta el 100%, con falsos negativos de hasta el 54%. ¿Por qué? Porque la muestra no se tomó bien, la gente que lo hace no sabe hacerlo. Entonces es muy importante que si lo vamos a hacer, lo hagamos bien, ya que podemos tener muy buenos resultados si es que lo logramos implementar a tiempo y podemos prevenir pues definitivamente muchas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a llamar nosotros una muestra adecuada? Pues bueno, una muestra adecuada va a ser aquella muestra que se logran identificar de 8 a 12,000 células escamosas bien observadas, una citología líquida con 100,000 células y al menos 10 células endocervicales bien preservadas, con una muestra adecuada de la zona de transición. Para su obtención, recordemos que la mujer no tiene que haber tenido duchas vaginales, se tuvo que haber o no haber tenido relaciones sexuales en las últimas 24 horas, que no esté menstruando y que no haya utilizado algún tipo de lubricante. Entonces, la frecuencia con la que se debe realizar la detección citológica a partir del inicio de las relaciones sexuales es anual. Y 2 citologías negativas consecutivas se realizará la detección cada 3 años. ¿Cómo es que se detecta el virus del papiloma humano? Pues bueno, existen múltiples plataformas, ya sea por PCR, FISH, hibridación in situ, existen múltiples plataformas y múltiples métodos en los cuales podemos nosotros detectar el virus del papiloma humano e incluso los diferentes serotipos que a lo mejor nos pudieran ser de alto riesgo. El cuadro clínico, pues en etapas tempranas suele ser asintomático, en el cual pues, la mujer no va a sentir absolutamente nada. Ya en etapas un poco más avanzadas puede haber sangrado poscoital del 6 a 10% de los pacientes y sangrado transvaginal anormal, descargas vaginales frecuentes, o sea, teñidas de sangre, dolor pélvico y en etapas más avanzadas en las que el cáncer ha crecido de manera loco-regional, pues bueno, puede hacer fístulas, pueden presentar hematuria en caso de que tuvieran afección a la vejiga, hematoquesia si llegaran a tener ya comunicación con el recto, pérdida de peso, anemia, incluso datos de síndrome urémico al tener compresión de ambos ureteros por la misma invasión del cáncer hacia las estructuras vecinas. Sabemos que la diseminación del cáncer del cáncer cervicuterino en estos casos pues va a ser de 3 maneras, ¿no? Una, diseminación directa. Esto significa que es por contigüidad a los parametrios, a los ligamentos uterosacros y redondos, al endometrio, al conducto endocervical y a la vejiga y el recto. Todo esto nos va a dar la sintomatología propia de la invasión a cada estructura correspondiente. ¿Ok? La otra manera de diseminación del cáncer cervicuterino es la diseminación ganglionar, en la que
Principalmente se va a ir a los ganglios paracervicales, parametriales, parauretrales, a los ganglios de la obturatriz, a los hipogástricos, a los ilíacos, incluso inguinales, perisacros y paraórticos, y si nos vamos más para arriba, pues mediastino y supraclaviculares, ¿no? Y ya tenemos aquella diseminación hematógena, la cual se va a encargar de darnos las metástasis a distancia, principalmente pulmón, hueso, hígado y cerebro en algunos casos. Pues el diagnóstico fácil, ¿no? La exploración ginecológica es lo primero que tenemos que hacer, en la cual vamos a observar lesiones macroscópicas y una citología anormal. La colposcopía siempre aunada al ácido acético y pues justamente con toda la técnica nos va a ayudar a tomar la biopsia dirigida. ¿Cuál es el estándar diagnóstico o el gold estándar para para el cáncer, para el diagnóstico del cáncer de cervix? Biopsia dirigida. Si yo no tengo una biopsia del tumor o una muestra del tumor para ir a analizar al patólogo, yo no puedo decir que tengo cáncer cervical. ¿Ok? En caso de enfermedad metastásica ganglionar, pues sí, una aspiración con aguja fina de los ganglios pudiera ser de utilidad para ver si hay o no hay afección ganglionar. Entonces, la OMS tenemos que clasifica a los cánceres de cervix en dos grupos importantes, aquellos epidermoides, adenocarcinomas y otros, ¿no? Que son los tumores más raros, sarcomas, tumores de células claras, etcétera. Pero quedarnos con que el 90% de los cánceres de cervix son epidermoides. Y puede haber queratinizantes, no queratinizantes. Puede haber de tipo basaloide, verrucoso, condilomatoso, papilar, pero el más frecuente es un carcinoma epidermoide queratinizante, ¿ok? Que es justamente una de las características principales de este tumor. Y bueno, ¿qué estudios de extensión debemos de hacer nosotros siempre a los pacientes con cáncer de cervix? Si a nosotros nos llega un paciente con cáncer de cervix, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica. Posteriormente, estudios de laboratorio, biopsia de cervix, revisión por el patólogo y de acuerdo al tamaño y a las características clínicas del tumor, pues bueno, ya es el tratamiento que va a recibir. Más sin embargo, debemos también evaluar la función renal, urea, creatinina, función hepática, para ver si hay o no afección a este nivel. Estudios de imagen como tomografía abdominopélvica es necesaria para identificar que no haya lesiones a distancia o enfermedad a distancia o adenopatías en los sitios locorregionales. Entonces, como sabemos, la tomografía abdominopélvica es el método más utilizado y podríamos decir que es como que el principal estudio que tenemos que hacer tras el diagnóstico histológico del cáncer de cervix. Lo primero que tenemos que hacer es la biopsia y luego irnos a hacer una tomografía del abdomen y de la pelvis. Logra identificar el tumor primario en un 63 a un 69%, más sin embargo, si vemos, la enfermedad ganglionar no es tan detectable por este método. Pueden ser ganglios chiquitos que no son detectables por tomografía. Entonces, es útil o pudiera ser útil el uso de la resonancia magnética para la mejor evaluación del tumor primario y la invasión estromal y así como extensión local y regional. ¿Esto qué significa? Que justamente la resonancia magnética es un estudio que nos ayuda a identificar muy bien las estructuras. Esto significa que nosotros podríamos identificar adecuadamente el cervix y si vemos en la segunda imagen, vemos cómo se logra apreciar una adecuada interfaz entre las tres estructuras. Una, que es la vejiga, otra, la que es el cervix y otro, lo que es el recto. Entonces, a final del día, logra identificar si el tumor ha salido más allá del cervix o no, y sobre eso, pues principalmente para el cirujano pudiera ser de utilidad si es que el tumor es resecable o no es resecable de inicio. El PET-CT, un estudio que pues vino a cambiar la historia del cáncer, nos logra identificar enfermedad oculta, principalmente ganglionar en el cáncer de cervix,
con una sensibilidad y especificidad que va desde el 90 al 97%. Entonces, este estudio en cáncer de cervix nos va a ser muy útil en la estratificación en pacientes con ganglios paraórticos o supraclaviculares detectados por la tomografía. Así es como más o menos se ve el PET. Se los voy a explicar un poquito. El PET es una tomografía común y corriente, pero le inyectan al paciente un radiofármaco, principalmente algo que se llama fluorodesoxiglucosa, que justamente vamos a decir que es glucosa, y las células tumorales son ávidas por este radiofármaco. Entonces lo que va a pasar es que lo meten al aparato, digamos, y va a identificar justamente o va a pintar esas estructuras que tienen células que están consumiendo o que son ávidas por el radiofármaco. Entonces, esto vamos a decir que, por ejemplo, esta paciente con cáncer de cervix tiene adenopatías justamente donde están las flechitas, ¿no? Entonces, es una enfermedad que ha salido del cervix o que ha ido más allá del cervix. Entonces, para la estadificación, como vemos, es importante siempre evaluar que no tenga lesiones a distancia. TAC, una radiografía de tórax, e incluso una pielografía intravenosa o enemas de vario son útiles para encontrar si hay afección o no hay afección vesical o al recto. La exploración física siempre va a ser muy importante. Y pues bueno, algo que ustedes no les van a preguntar mucho, pero si lo quieren estudiar sería de utilidad, justamente es la clasificación de la FIGO para el diagnóstico y la estadificación del cáncer de cervix. Todo esto va en relación al tamaño del tumor y a la invasión al estroma, así como a la invasión a ganglios o estructuras adyacentes, ¿no? Tales como son el útero, la vejiga, la vagina y el recto. Estas etapas clínicas van del 1 al 4, todas estas empezando desde lesiones localizadas hasta ya enfermedad con metástasis a distancia. Entonces, ¿qué factores pronósticos vamos a conocer para el cáncer de cervix? Pues pacientes con etapas avanzadas pues van a tener un mal pronóstico. Aquellos pacientes con enfermedad ganglionar pélvico paraórtica van a tener mal pronóstico. Aquellos pacientes con invasión a los ganglios linfáticos y a los vasos sanguíneos pues van a tener un mal pronóstico. Si la profundidad del tumor o de invasión al cervix es más de orden del 50%, también es de mal pronóstico. Aquellos pacientes que debutan con anemia, pues se ha demostrado que tienen un peor pronóstico que aquellos que debutan con niveles de hemoglobina en rangos normales, ¿no? Entonces, en conclusión, pues el cáncer cervicuterino es un problema de salud pública que afecta de manera principal a la población en vías de desarrollo, que definitivamente es algo prevenible y que pues hoy en día ya se tienen las herramientas necesarias para poder prevenir este tipo de enfermedades, principalmente la vacunación y un screening adecuado. Entonces, en general el tema o los temas de cáncer en el ENARM no son muy frecuentes, vienen muy seleccionados, pero sí creo importante que ustedes en cuanto al cáncer de cervix lo que deben de saber es que existe uno, ¿no? Que el principal factor de riesgo pues es el virus del papiloma humano, aprenderse los diferentes tipos o los serotipos de bajo y de alto riesgo y quedarse con que el 16 y el 18 son los que en su mayor porcentaje les pudieran preguntar. La otra son los esquemas de vacunación, ya sea con la bivalente, la tetravalente y la nonavalente ya hoy en día, ¿no? Hay que saber que la nonavalente pues incluye los 4 principales serotipos, que justamente es el 6, 11, 16 y 18, y los otros 5, ¿no? Que es 33, 35, 52, no recuerdo, no me los sé de memoria, la verdad, pero sí es importante que los conozcan y ustedes los tengan presentes para que en su momento en su examen puedan contestar de una manera certa. Cuadro clínico, sangrado transvaginal. El caso clínico típico que les pueden presentar, ¿no? Mujer de 35 años, múltiples parejas sexuales, no sé, fumadora, poco
nunca se ha hecho un Papa Nicolau, llega a su consultorio con sangrado transvaginal anormal, de 2 meses de evolución, dolor pélvico, le hacen un tacto vaginal y ustedes palpan, no sé, en cervix una tumoración, le hacen ¿qué le haces? ¿No? Bueno, pues entonces le hacemos el Papa Nicolau, primero la citología cervical y toma de biopsia, ¿no? Una vez que tengamos el diagnóstico histológico, pues bueno, vamos a la estadificación. ¿Qué le haces? Bueno, pues tomografía axial computarizada y ya posteriormente, pues referencia al especialista. ¿Okay? En general no debería de ser más difícil. A lo mejor les pudieran preguntar algo de factores de riesgo, de los serotipos del virus del papiloma humano, pero en general son temas que deben de tocar de una manera superficial. Yo no recomendaría que se metieran a problemas con la clasificación de la FIGO, etcétera, porque creo que muy pocas veces lo preguntan. Entonces creo que eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Yo tengo una pregunta, Doc. Hablando del, si por histología se tiene un carcinoma in situ, ¿se da puro seguimiento o qué se hace y cuánto sería pues, repetir la citología o qué sería? Doc, creo que tiene apagado el micrófono. Ah, sí. Perdón, estábamos en que todos los pacientes que tienen un carcinoma in situ se tienen que operar. No hay manera de esperar a que el cáncer o a que la lesión tenga una especie de regresión. Todo carcinoma in situ o neoplasia intraepitelial cervical de tipo 3 se debe de llevar a cirugía, ya sea conización o ahí en la clínica de displasias, pero se debe de dar tratamiento. NIC 1, NIC 2 pueden esperar al porcentaje de regresión, mas sin embargo sí hay que seguirlos de manera estrecha, mínimo cada 6 a 12 meses con Papa Nicolau. Una vez que veamos que la lesión de cierta manera está aumentando de grado, pues bueno, ahora sí ir a la conización, ¿no? Eso no recomendaría que ustedes se metan en muchos problemas de eso, porque no les van a preguntar. A lo mejor sí conización o qué es lo que harían ustedes ante una neoplasia intraepitelial cervical de bajo o de grado moderado, pero pero en general no creo que sea de mayor competencia ahorita para su examen. Ok, gracias, Doc. ¿Alguien más? Creo que... Yo tengo una pregunta, doctor. Dime. Por ejemplo, en un caso de en un embarazo, ¿el tratamiento es expectante hasta terminar el embarazo o puede haber tratamiento durante el embarazo? ¿De qué? ¿Del cáncer o Sí, del cáncer. No, del cáncer. Bueno, es una situación especial.
y justamente es algo que se debe discutir con la paciente y con el equipo de ética del hospital, ¿no? Justamente si la paciente llega a estar embarazada, y son casos que llegan frecuente, ¿no? En el que la paciente está embarazada y al detectarse que está embarazada se le hace todo su revisión y bueno, tiene una lesión de cáncer en el cervix. Si es cáncer, sí se recomienda eh, pues llevar a término el embarazo si se llegara a estar en una etapa del embarazo inicial por el riesgo que pueden tener tanto la mamá y el hijo. ¿Por qué? Por el mismo riesgo de aborto espontáneo, por la dehiscencia y porque el cervix, pues de cierta manera no está tan fuerte como debería de estar, ¿no? Si se encuentra o si la mamá quiere retener al bebé, pues ahora sí que lo que se puede hacer es una especie como de cerclaje, más sin embargo no es algo estándar y que se debe de tomar con mucha precaución, ¿no? En cuanto a neoplasias intracervicales, intraepiteliales cervicales, esas sí se pueden esperar a que culmine el embarazo y ya posterior al embarazo ser tratadas, pero durante el embarazo pues está revisándolas estrechamente que no vayan a progresar a cáncer. Ok, Algo gracias. poco frecuente, pero que creo que deben que pues, no es algo que les puedan preguntar. Ok. Otra, el inicio del Papa Nicolau mencionó que los 25, pero por ejemplo, si llegaran a iniciar su vida sexual antes de esta edad, Ah, sí, sí, le inician a los serán. 21 años, a los 21 años. La norma oficial mexicana dice que a partir de los 25, pero incluso a partir de los 21, ya en algunas guías de práctica clínica lo están recomendando, incluso si ya tuvieron inicio de la vida o inicio de vida sexual, ¿no? Eso es algo importante. Ok. Y la vacuna ya no ocupa refuerzo, ¿verdad? O sea, solo es una y ya. No, son una el primer mes y luego a los 6 meses, dependiendo el tipo de vacuna, ¿no? Por ejemplo, la nona valente y la... Mira, aquí tengo la diapositiva. Esa me la pasé muy rápido. Vamos a ver. Aquí, ¿no? La Gardasil, que es la tetravalente a los 0, a los 2 y a los 5 meses. La que es la bivalente la primera aplicación al primer mes y a los 6 meses, ¿no? Son las aplicaciones. Ok. Gracias. ¿Sí? En las guías de práctica clínica de vacunación, justamente vienen todos los esquemas. Yo les recomiendo que incluso para los esquemas de pediatría y todos estos esquemas de vacunación, pues hagan su tablita y se los aprendan muy, muy, muy bien, ¿no? Porque eso sí, preguntan mucho el esquema de vacunación. Yo la verdad ya no me acuerdo de los de pediatría, pero sí es algo súper importante y que deben de tenerlo de machetito. O sea, ¿cuáles, por ejemplo, en el virus del papiloma humano, cuáles son los serotipos que cubre la bivalente, la tetravalente y la nonavalente? Si ustedes se van, no es difícil, porque si ustedes se van a quererse aprender la bivalente, pues son los 16 y 18, ¿no? Que son los principales. Entonces ya si se van a la cuadrivalente, o ya se van ya es 16, 18 y le agregaron el 6 y el 11. Y la nonavalente, pues bueno, es el 6, 18, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. O sea, no se tiene que aprender todo esto de memoria, pero sí que se queden con la idea de que 6, 11, 16 y 18 son los que más, o sea, que más peligro tenemos, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas,
espero que haya sido de utilidad. Yo sé que es un tema un poco aburrido para el que no le gusta, pero es algo muy frecuente y que debemos de tener en cuenta, ¿no? Principalmente en nuestro país, en las que todavía no existe una cultura de prevención muy bien establecida. Entonces, les deseo mucha suerte, mucho éxito en su examen y estudien 8 a 10 horas diarias para que logren llegar a ser unos grandes especialistas. Saludos y estamos ahí en contacto para cualquier otra cosa que se les ofrezca. Ya creo que la vez pasada ya habían tenido mi correo, pero si no se los pongo aquí en el chat, por si llegaran ustedes a tener cualquier duda o pregunta, les dejo mi correo y mi celular, ¿sale? Muchas gracias, Doc. Vale. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.